Buenas tardes, soy Daniel Segoviano Velázquez del Grupo Tercero G de Contaduría y hoy abordaremos el artículo quinto constitucional y los primeros 53 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Comenzamos, espero sea de su agrado. Bueno, buenas tardes. Ahora sí pasaremos con la presentación del artículo quinto constitucional mexicano y los primeros 53 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Primeramente, queremos saber qué relación se tiene el artículo quinto con la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que el artículo quinto es la base constitucional que garantiza la libertad del trabajo, y la Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria que detalla cómo debe ejercerse ese derecho en la práctica, asegurando que se haga bajo circunstancias justas, equitativas y humanas. Primeramente hablaremos del artículo quinto constitucional. En este nos habla de principios constitucionales bastante claros, en los que se habla de que nadie se le impedirá trabajar, que se acomode siempre al conocimiento, habilidades y valores o vocación. Segundo, pues que siempre que sea lícito, que esta parte que a la que te dedicas sea lícitamente y no afecte a nadie. Claramente puede vedarse o prohibirse cuando se atente contra los derechos a terceros por resolución gubernativa o determinación judicial. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo. También hay profesiones con título. Siguiente, pues nadie es obligado a trabajar en algo que no quiere, salvo que el trabajo sea impuesto por la autoridad judicial. En servicios públicos solo podrán ser obligatorios, así como los cargos consejiles y la elección popular. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, y serán retribuidos a aquellos que se realicen profesionalmente. Como octava opción, no se permite llevar a cabo cualquier acuerdo que tenga fines de destruir, perder o sacrificar la libertad de una persona. Tampoco se admite un convenio cuando la persona pacte su proscripción o que renuncie a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato obliga a prestar el servicio por el tiempo que fije la ley, sin exceder de un año, y no se extiende a la renuncia, pérdida o destierro de los derechos. Últimamente, pues la falta de cumplimiento solo obliga al trabajador a la responsabilidad civil, en ningún caso puede hacerse coacción hacia su persona. Bueno, ahora sí pasaremos de lleno a la Ley Federal del Trabajo. Título primero, Principios Generales. En el primer artículo, como vemos, nos habla de que hay una aplicación general y una obligatoriedad. La Ley Federal del Trabajo es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 constitucional. Esto nos habla de que si, por ejemplo, un trabajador en Baja California y otro en Quintana Roo están protegidos por las mismas normas laborales, ya que establece de que se rige en toda la República Mexicana. Como segundo artículo tenemos la búsqueda del equilibrio y el trabajo digno. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente, que incluye el respeto a la dignidad humana, no discriminación, acceso a seguridad social, salario remunerador, capacitación y condiciones óptimas de seguridad y higiene. Un ejemplo de ello podría ser que una empresa debe garantizar que sus trabajadores tengan cuidados de protección, reciban un salario que cubra necesidades básicas y no sean discriminados por su origen o etnia. Pasamos al artículo 3, en el que nos habla de que hay un trabajo como derecho y deber social. El trabajo no es una mercancía y debe de realizarse en condiciones que aseguren una vida digna y salud para el trabajador y su familia. Se prohíbe la discriminación en el empleo. Un ejemplo de ello pues podría ser que un patrón no puede negarse a contratar a una persona simplemente porque es de otra religión o estado civil, ya que sería discriminatorio y atentaría contra su dignidad. En el artículo 3 bis nos habla de una definición de hostigamiento y acoso sexual. El hostigamiento ocurre en una relación de subordinación, mientras que el acoso sexual implica un ejercicio abusivo del poder sin necesidad de subordinación. Un ejemplo de ello pues podría ser que un supervisor que constantemente hace comentarios sexuales a un subordinado está cometiendo hostigamiento, y si un compañero de trabajo sin jerarquía realiza actos similares, pues es un acoso sexual. En el artículo tercero ter, pues nos habla de una uniformidad terminológica. Define conceptos clave como autoridad conciliadora, tribunal, etcétera, para asegurar una aplicación uniforme de la ley. Esto nos habla de que pues un trabajador si tiene un conflicto laboral, sabe que debe acudir al centro de conciliación correspondiente para buscar una solución antes de ir a un juicio. Pasamos al artículo cuarto. En este nos habla de la libertad laboral con límites. No se puede impedir el trabajo a ninguna persona, salvo por resolución de autoridad competente cuando se ataquen derechos de terceros o de la sociedad. Por ejemplo, un contador no puede ser impedido de trabajar en otra empresa a menos que haya robado información confidencial de su anterior empleador, lo que afectaría derechos de terceros.
Bueno, ahora pasamos al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. En este nos habla de una irrenunciabilidad de derechos. Las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público, por lo que no surten efecto las estipulantes que establezcan condiciones contrarias a la ley. Esto nos habla de que si por ejemplo hay una de las fracciones en un contrato, pues no va a surtir efecto, ya que estas son de orden público y van a afectar a todos los contratos en sí. En la primera fracción tenemos trabajos para adolescentes menores de 15 años. En una segunda fracción, una jornada mayor que la permitida por esta ley. En la siguiente fracción nos habla de una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo, a juicio del tribunal. En la cuarta tenemos horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. En la quinta, un salario inferior al mínimo. En la siguiente tenemos un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. En la séptima, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. En la siguiente, tenemos un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de estos establecimientos. En la novena, tenemos la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado. En la décima, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. En la siguiente tenemos un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. En la doceava tenemos trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas, para menores de 16 años. En la decimotercera tenemos la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas del trabajo. En la catorceava tenemos encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Y finalmente, tenemos el registrar un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Un ejemplo de ello es que si un contrato establece que el trabajador laborará 12 horas diarias sin pago extra, pues esta cláusula es nula y no es válida, y se aplica la jornada legal de 8 horas. En el siguiente artículo tenemos la aplicación de tratados internacionales. Las leyes y tratados internacionales que beneficien al trabajador son aplicables a las relaciones laborales. Esto nos habla de que pues si hay una empresa que llega del extranjero y tiene normas superiores a las de la Ley Federal del Trabajo, pues son las que se van a tomar en cuenta ya que están beneficiando al trabajador. Bueno, ahora pasamos al artículo 7. Este nos habla de la preferencia a trabajadores mexicanos. Las empresas deben emplear al menos 90% de trabajadores mexicanos y en categorías técnicas y profesionales deben ser mexicanos salvo que no los haya. En este caso, pues podría ser una empresa de ingeniería, puede contratar a un extranjero como especialista en energía solar, si no hay mexicanos con esta experiencia, pero tiene la obligación de capacitar a mexicanos en esta área para que después ocupen su lugar. En el artículo 8 hablamos de la definición del trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. Por ejemplo, un empleado que recibe órdenes de un patrón y utiliza sus herramientas es un trabajador subordinado. En el artículo 9 tenemos el trabajador de confianza. Esta categoría depende de las funciones realizadas, dirección, inspección, vigilancia, fiscalización o labores personales del patrón, no del nombre del puesto. Un ejemplo podría ser un asistente personal que maneja las finanzas del patrón, es un trabajador de confianza, aunque su puesto se llame asistente administrativo. En el artículo 10 tenemos la definición de patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Por ejemplo, una sociedad anónima que contrata empleados de un patrón, al igual que un comerciante individual. En el artículo 11 tenemos la representación del patrón. Los directores, administradores y gerentes son representantes del patrón y lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Por ejemplo, si un gerente contrata a un trabajador, la empresa está obligada por ese contrato, incluso si el gerente actúa fuera de sus facultades. En el siguiente artículo tenemos la prohibición de subcontratación de personal. Se prohíbe proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficios de otra persona. Por ejemplo, si una empresa A no puede contratar trabajadores y prestarlos a una empresa B para que realicen labores propias de B, como atención al cliente. Ya que en el siguiente artículo nos habla de la subcontratación permitida, pero solo para servicios especializados. Se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social o actividad preponderante de la beneficiaria. Por ejemplo, una fábrica de automóviles puede subcontratar a una empresa de seguridad privada para vigilancia, ya que la seguridad pues no es su actividad preponderante de esta misma. Bueno, ahora pasamos al artículo 14. En este nos habla de la formalización y responsabilidad
solidaria. La subcontratación debe formalizarse por escrito y la beneficiaria es responsable solidaria si la contratista incumple sus obligaciones laborales. Por ejemplo, si una empresa de subcontratación de vigilancia no paga a sus trabajadores, la empresa que está beneficiaria, como por ejemplo este caso sería la de automóviles, es obligada a pagar su salario. En el artículo 15 nos habla del registro de empresas de subcontratación. Las empresas que proporcionen servicios de subcontratación deben registrarse entre la Secretaría del Trabajo y renovar cada 3 años. Por ejemplo, una empresa de consultoría que ofrece servicios especializados debe obtener su registro y mantenerlo al día para operar legalmente. En el artículo 16 nos habla de la definición de empresa y establecimiento. Empresa es la unidad económica de producción o distribución, y establecimiento es la unidad técnica o sucursal de agencia. Por ejemplo, una cadena de restaurantes es una empresa y cada local es un establecimiento. En el artículo 17 tenemos la supletoriedad de principios generales. En ausencia de disposición expresa se aplican principios generales del derecho, jurisprudencia, costumbre y equidad. Por ejemplo, si un caso no está previsto en la Ley Federal del Trabajo, el juez puede basarse en principios de justicia social para resolverlo. Artículo 18. En este nos habla de la interpretación en pro del trabajador. En caso de duda en la interpretación de las normas, prevalecerá la interpretación más favorable del trabajador. Por ejemplo, si una cláusula de contrato es muy ambigua sobre el pago de horas extras, se interpretará a favor del trabajador. En el artículo 19 nos habla de la gratuidad de actuaciones laborales. Los actos relacionados con la aplicación de las normas de trabajo no causan impuestos. Por ejemplo, si un trabajador no paga impuestos por recibir una indemnización por despido justificado. Ahora pasamos al título segundo, Relaciones individuales de trabajo. Capítulo 1, Disposiciones generales. Pasamos al artículo 20. En este nos habla de la definición de relación de trabajo y contrato de trabajo. Relación de trabajo es la prestación de trabajo personal subordinado mediante pago de salario, y el contrato individual produce los mismos efectos. Por ejemplo, aunque no haya un contrato escrito, si una persona trabaja para otra bajo subordinación y recibe pago, ya existe una relación laboral. En el artículo 21 tenemos la presunción de relación laboral. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta el trabajo y quien lo recibe. Por ejemplo, si un patrón niega tener empleados, pero hay personas trabajando para él, se presume que ya hay una relación laboral. Artículo 22. Es trabajo de menores. Los mayores de 15 años pueden prestar servicios libremente con limitaciones, y los de 15 a 16 años necesitan autorización. Por ejemplo, un joven de 16 años puede trabajar en una tienda con autorización de sus padres. Artículo 22 bis. En este nos habla de la prohibición de trabajo infantil. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se regula el trabajo de mayores de 15 y menores de 18 que no hayan terminado su educación básica. Por ejemplo, un niño de 14 años no puede trabajar en una construcción, pero un adolescente de 16 que aún estudia puede trabajar con autorización y si es compatible con sus estudios. Artículo 23. En este nos habla de la protección integral a menores. Las autoridades deben detectar y sancionar el trabajo infantil fuera del círculo familiar y garantizar que los menores reciban salarios justos y no realicen actividades peligrosas. Por ejemplo, si un patrón emplea a un menor de 15 años, será sancionado y deberá pagar las diferencias salariales si el salario era inferior al legal. En el siguiente artículo nos habla de la formalización del contrato. Las condiciones de trabajo deben constar por escrito cuando no existan contratos colectivos. Por ejemplo, al ser contratado, el trabajador debe recibir un contrato por escrito con sus condiciones laborales. Ahora pasamos al artículo 25. En este nos habla del contenido del contrato, todo lo que debe contener de información específica como, primera fracción, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población como es el CURP, registro federal de contribuyentes, RFC, y domicilio del trabajador y del patrón. Segunda fracción, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. En la siguiente fracción nos habla del servicio o servicios que deben prestarse, ya que se deben determinar con la mayor precisión posible. Cuarto, fracción, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. En la quinta nos habla de la duración de la jornada. En una sexta es la forma y el monto del salario. En la siguiente es el día y el lugar del pago de salario.
En la octava fracción habla de la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a los dispuestos por la ley. En la novena nos habla de otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Y por último tenemos la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Como por ejemplo, pues en un contrato debe tener todos estos datos para que sea válido y pueda ser más claro. En el siguiente artículo, que es el 26, nos habla de la validez de los derechos laborales. La falta de contrato escrito no priva al trabajador de sus derechos y la falta de formalidad se imputa al patrón. Esto nos habla de que aunque no haya un contrato escrito, el trabajador tiene derecho a vacaciones y aguinaldo, que son las establecidas por la ley. En el artículo 27 tenemos la determinación de servicios. Si no se determinan los servicios, el trabajador desempeñará trabajo compatible con sus fuerzas y aptitudes. Por ejemplo, un empleado contratado como chofer no puede ser obligado a realizar labores de albañilería, ya que en su contrato establece que va a ser un chofer. En el siguiente artículo tenemos el trabajo de mexicanos en el extranjero. Regula la prestación de servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República con contrato por escrito que incluya repatriación, vivienda y atención médica. Por ejemplo, un ingeniero mexicano contratado para trabajar en Estados Unidos debe tener contrato que garantice su repatriación en caso de enfermedad. En el artículo 29 tenemos la prohibición de trabajo de menores en el exterior. Se prohíbe la utilización de menores de 18 años para prestar servicios fuera de la República, salvo algunas excepciones que son como técnicos, artistas, deportistas. Por ejemplo, tenemos un deportista menor de 18 años puede viajar al extranjero para competir, pero no para trabajar en la agricultura. En el artículo 30 tenemos el trabajo dentro de la República en lugar diverso. La prestación de servicios a más de 100 kilómetros de la residencia habitual se rige por normas similares al trabajo en el extranjero. Por ejemplo, un trabajador que vive en Guadalajara y es enviado a trabajar en Monterrey debe tener garantizada vivienda digna y gastos de traslado. En el artículo 31 tenemos la buena fe y equidad en los contratos. Los contratos obligan a lo pactado y a las consecuencias conforme a las normas de trabajo, buena fe y equidad. Por ejemplo, si un patrón promete un ascenso verbalmente, debe cumplirlo por buena fe, aunque no esté por escrito. Bueno, ahora pasamos al artículo 32. En este nos habla de la responsabilidad civil del trabajador. El incumplimiento del trabajador solo da lugar a responsabilidad civil, sin coacción por su persona. Por ejemplo, si un trabajador causa daños a la empresa, el patrón puede demandar una indemnización, pero no puede retenerlo contra su voluntad. En el artículo 33 tenemos la irrenunciabilidad de derechos. Es nula la renuncia de salarios devengados, indemnizaciones y prestaciones. Los convenios deben ser por escrito y ratificados ante autoridades. Esto nos habla de que, por ejemplo, un trabajador no puede renunciar a su aguinaldo. Cualquier acuerdo debe ser aprobado por el centro de conciliación. En el artículo 34 hablamos de convenios entre sindicatos y patrones. Estos convenios no pueden afectar derechos ya devengados y deben aplicarse solo para el futuro. Por ejemplo, un sindicato y un patrón pueden acordar reducir el salario futuro, pero no pueden quitar el aguinaldo ya ganado. Pasamos al capítulo 2, duración de las relaciones de trabajo. Empezamos con el artículo 35. En este nos habla de la duración de la relación laboral. Las relaciones pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. A falta de estipulación, es por tiempo indeterminado. Por ejemplo, si un trabajador es contratado sin especificar duración, se va a entender que es por tiempo indeterminado. En el artículo 36 tenemos contrato por obra determinada. Solo puede estipularse cuando la naturaleza del trabajo lo exija. Por ejemplo, un contrato para construir una casa puede ser por obra determinada, ya que en cuanto se acabe la casa, pues ya se acaba el contrato. En el artículo 37 tenemos el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Primera fracción, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Y la segunda nos habla de cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y tercera, en los demás casos previstos por esta ley. Por ejemplo, un contrato por 3 meses para cubrir una licencia por maternidad de otra trabajadora, ya que cuando llegue esta, pues tiene que regresar a sus labores y su puesto. En el artículo 38 hablamos del contrato en minería para explotación de minas sin minerales costeables o restauración de minas abandonadas.
Puede ser por tiempo, obra o inversión determinada. Por ejemplo, un contrato para explotar una mina durante un año. Cuando se acabe este año, pues puede acabarse el contrato. En el artículo 39 nos habla de la prórroga automática. Si vencido el término subsiste la materia del trabajo, la relación se prorroga automáticamente. Por ejemplo, si en un contrato por obra termina, pero la obra no está completa, la relación continúa hasta su terminación. En el artículo 39A hablamos del periodo a prueba. Este no puede excederse de 30 días o 180 días para puestos directivos, con goce de salario y seguridad social. Hablamos de que en una empresa contrata a un empleado por 30 días a prueba. Si no cumple, puede ser despedido sin responsabilidad para la empresa. En el 39B tenemos la capacitación inicial. Dura máximo 3 meses o 6 para puestos directivos, con salario y seguridad social. Bueno, tenemos de que un recién graduado es contratado para capacitación. Si no acredita competencia, puede ser despedido sin responsabilidad. En el artículo 39C tenemos la formalización del periodo a prueba. Debe constar por escrito con seguridad social, de lo contrario se entiende por tiempo indeterminado. Por ejemplo, si no hay un contrato escrito para el periodo de prueba, el trabajador se considera contratado por tiempo indeterminado. Artículo 39D. Y improrrogabilidad y unicidad. Los periodos a prueba y capacitación son improrrogables y no pueden aplicarse más de una vez al mismo trabajador. Esto nos habla de que si un trabajador no puede ser sometido a 2 periodos de prueba en la misma empresa, incluso si cambia de puesto. Artículo 39E. Cómputo de antigüedad. Al concluir los periodos a prueba o capacitación y subsistir la relación de trabajo, esta se considera por tiempo indeterminado y el tiempo cuenta para antigüedad. Por ejemplo, si un trabajador completa 30 días de prueba y sigue trabajando, su antigüedad cuenta desde el primer día. Artículo 39F. Relaciones discontinuas. Las relaciones por tiempo indeterminado pueden pactarse para labores discontinuas, temporadas, labores fijos, periódicos. Por ejemplo, un trabajador que solo trabaja en la cosecha de café cada año tiene relación discontinua, pero con derechos proporcionales. Pasamos al artículo 40. En este nos habla del límite de obligación de servicio. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios por más de un año. Por ejemplo, un contrato no puede obligar a un trabajador a permanecer por más de un año, puede renunciar en cualquier momento. En el artículo 41 tenemos la sustitución de patrón. No afecta las relaciones laborales. El patrón sustituido es solidariamente responsable por 6 meses. Nos habla de que si una empresa es vendida a un nuevo dueño, pues el nuevo dueño es responsable de los trabajadores y el anterior responde por obligaciones anteriores hasta por 6 meses. Bueno, ahora pasamos al capítulo 3, que es la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Empezamos con el artículo 42. En este nos habla de la suspensión temporal de obligaciones. En la primera fracción tenemos la enfermedad contagiosa del trabajador. Segunda fracción es la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. En la siguiente fracción tenemos la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutaria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. En la cuarta tenemos el arresto del trabajador. Como quinta fracción, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. Como último tenemos la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Pasamos al octavo, que es la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. En la octava tenemos la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y en la novena tenemos la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Un ejemplo en general de este artículo, pues tenemos que si un trabajador con COVID-19 puede ausentarse sin salario, pero sin perder su empleo hasta su recuperación. Pasamos al artículo 42 bis. En este nos habla de la contingencia sanitaria. En caso de declaratoria oficial, se aplica lo dispuesto en el artículo 429 sobre suspensión de labores. Nos habla de que si durante una pandemia, pues las empresas pueden suspender labores sin responsabilidad, pero deben reintegrar a los trabajadores después de lo ocurrido. En el artículo 43 tenemos los plazos de suspensión. Establece la suspensión de duración de cada causa de suspensión.
Tenemos la suspensión por enfermedad, que puede durar hasta que el IMSS determine la incapacidad. En el artículo 44 tenemos el servicio en la Guardia Nacional. El tiempo de servicio cuenta para antigüedad. Por ejemplo, si un trabajador es llamado a servir a la Guardia Nacional, no pierde su antigüedad en la empresa. En el artículo 45 nos habla de la reincorporación después de suspensión. El trabajador debe de regresar a su trabajo en los plazos establecidos. Un ejemplo de ello es que, pues después de recuperarse de una enfermedad, el trabajador debe regresar al día siguiente. Ahora pasamos al capítulo 4, rescisión de las labores del trabajo. Ahora pasamos al artículo 46. En este nos habla de la rescisión por causa justificada. Tanto el trabajador como el patrón pueden rescindir la relación sin responsabilidad por causas legales. Artículo 47. Nos habla de las causas de rescisión para el patrón en las que no lo hacen responsable. Como primera fracción tenemos engañarlo al trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Como segunda fracción tenemos incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Tercer fracción, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados de la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar que desempeña el trabajo. En la cuarta fracción tenemos cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, algunos de los actos a que se refiere la fracción 2 si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. En la siguiente fracción tenemos ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. En la sexta fracción tenemos ocasionar al trabajo los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo pero con negligencia, tal que ella sea la causa única del perjuicio. En la siguiente tenemos comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. En la octava fracción tenemos cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. En la novena tenemos revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Como décima fracción tenemos el tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. En la siguiente, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Como doceava fracción tenemos negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Como decimotercera fracción, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. En la siguiente tenemos la sentencia ejecutoriada, que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el incumplimiento de la relación de trabajo. 14 bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo al que se refiere la fracción del artículo 43. Y como último, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que el trabajo se refiere. Un ejemplo de ello, pues podemos hacer muy general de todas estas fracciones, podemos tomar de que si un trabajador que insulte a un cliente, pues puede ser despedido justificadamente. Pasamos al artículo 48. Derechos por despido injustificado. El trabajador puede solicitar reinstalación o indemnización de 3 meses de salario más salarios vencidos. Por ejemplo, tenemos de que pues si un patrón despide a un trabajador sin causa, este puede demandar y obtener su reinstalación o una indemnización.
En el 48 bis tenemos actuaciones improcedentes en juicios. Define conductas como ofrecer sobornos, alterar documentos o negar acceso a autoridades. Por ejemplo, un patrón que falsifica la renuncia de un trabajador puede ser sancionado con multas. Artículo 49. Estas son las excepciones a la reinstalación. Como primera fracción tenemos cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Como segunda fracción, si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón de trabajo que desempeña o por características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. Como tercera fracción tenemos en los casos de trabajadores de confianza. En la 4 tenemos el trabajo en el hogar. En la quinta tenemos cuando se trata de trabajadores eventuales. Y por último, cuando se trate de personas trabajadoras en plataformas digitales. Únicamente procederá a la reinstalación obligatoria en caso de violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Un ejemplo de ello podemos hacer de que si un trabajador de confianza es despedido injustificadamente, no puede ser reinstalado, pero sí debe recibir su indemnización correspondiente. En el artículo 50 tenemos las indemnizaciones por rescisión. Varían según el tiempo de la relación y tiempo de servicio. Por ejemplo, un trabajador con 2 años de servicio despedido injustificadamente recibe 3 meses de salario más 40 días de salario por antigüedad. Esto lo tomamos de que son 20 días por cada año trabajado. En el artículo 51 tenemos las causas de rescisión ahora para el trabajador. Y en estos entran la primera fracción, engañar al patrón o en su caso la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios del trabajador. Segunda fracción, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padre e hijos o hermanos. En la siguiente tenemos incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Como cuarta fracción tenemos reducir el patrón el salario del trabajador. En la quinta, no recibir el salario correspondiente a la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. En la siguiente tenemos sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Como séptima fracción tenemos la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. En la siguiente fracción tenemos comprometer al trabajador con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Como novena fracción, exigir la realización de actos de conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y como última, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Un ejemplo general de ello se podría ser que si el patrón no paga el salario a tiempo, el trabajador puede renunciar y demandar indemnización correspondiente. Pasamos al artículo 52. Plazo para rescindir. El trabajador puede separarse dentro de los 30 días siguientes a la causa y tiene derecho a su indemnización. Por ejemplo, si un patrón hostiga a un trabajador, este tiene 30 días para renunciar y solicitar su indemnización. Capítulo 5. Terminación de las relaciones de trabajo. Pasamos al artículo 53. En este nos habla de las causas de terminación. La primera fracción nos habla del mutuo consentimiento de las partes. Como segunda fracción, la muerte del trabajador. En la siguiente tenemos la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. En la cuarta fracción tenemos la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo, y como última fracción tenemos los casos a los que se refiere el artículo 434. Bueno, como conclusión responderemos 4 preguntas que son muy importantes para entender este tema. En la primera tenemos ¿qué derechos laborales protege el artículo 5 de la Constitución? Tenemos la libertad del trabajo, ya que puedes elegir una profesión, industria, comercio o trabajo, siempre y cuando sea lícito. En la segunda sería la protección del
fruto del trabajo, ya que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sin resolución judicial. Como tercera tenemos límites a la libertad, ya que solo puede restringirse por resolución judicial o gubernativa. Y como último tenemos la prohibición de contratos lesivos, ya que la ley prohíbe pactos que sacrifiquen la libertad o renuncien permanentemente a una profesión. La segunda pregunta es, ¿qué principios establece la Ley Federal del Trabajo en sus primeros 53 artículos? Por ejemplo, en el artículo 2 tenemos el trabajo digno y decente, ya que respeta la dignidad, hace alusión a la no discriminación, tiene la seguridad social y un salario remunerador. También podemos encontrar la irrenunciabilidad de derechos, ya que los derechos laborales no pueden renunciarse. En la tercera tenemos la protección al trabajador, ya que en caso de duda siempre se va a interpretar a la ley a favor del trabajador. Tenemos la prohibición de subcontratación personal, pues ya que solo se permite para servicios especializados no relacionados con la actividad principal. Y como último tenemos la estabilidad laboral, ya que la presunción de relación por tiempo indeterminado si no se especifica lo contrario. En la tercera pregunta tenemos cómo se relaciona la Constitución y la ley federal en la práctica. La Constitución, en el artículo 5, establece principios generales y de derechos fundamentales. Tanto la Ley Federal del Trabajo desarrolla, detalla y reglamenta esos principios constitucionales para su aplicación concreta. Tenemos una relación de jerarquía, ya que la Ley Federal del Trabajo debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución. Por ejemplo, el trabajo digno de la Ley Federal del Trabajo concretiza la libertad de trabajo de la Constitución. Esto nos quiere decir que la Ley Federal del Trabajo está por debajo de la Constitución, ya que la Constitución es la más importante. Y por último tenemos qué limitaciones o problemas pueden observarse en la aplicación. Tenemos la informalidad laboral, ya que millones de trabajadores mexicanos carecen de contratos escritos y acceso a sus derechos. También tenemos la dificultad para aprobar relaciones laborales. Aunque la ley presume la relación, en la práctica es complejo sin contrato por escrito. La subcontratación simulada, ya que hay muchas empresas que encubren relaciones laborales para evadir responsabilidades. Otra causa o limitación sería el acceso a la justicia, ya que los procesos legales son demasiado largos y costosos para reclamar los derechos. Y por último, nuevas formas de trabajo. Plataformas digitales y teletrabajo generan vacíos en la aplicación de normas tradicionales, ya que van surgiendo nuevos trabajos y esto hace que se pueda no proteger tanto al trabajador. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que se hayan resuelto dudas y haya quedado más clarificado estos artículos que expuse. Gracias.